noches. Gracias a todas y a todos por estar aquí, ¿no? Simplemente por estar. La idea es encontrarnos, mandar un mensaje de paz, denunciar algo que está pasando y que está acabando con miles de vidas humanas, incluidas miles de criaturas. Y bueno, la idea hoy era pues encontrarnos, denunciar la situación y compartir. Entonces tenemos a Ismail, él es de origen palestino, tiene a su familia en Cisjordania, a sus padres ahora mismo allí, y bueno, creíamos importante que era una oportunidad única para que compartiera con nosotros también desde dentro de la situación cómo se está viviendo. Hemos pedido el favor a Mario también pues que lea unos poemas. Hay un poeta palestino, Mahmoud Darwish, que bueno, que habla también de la situación y habla mucho también de la paz. Y luego por último, pues bueno, lo que surja entre nosotros, pues o un círculo de silencio, un minuto de silencio o lo que nos apetezca, pero por lo menos pensábamos que era importante tener este gesto con la situación y no dejar como si no pasara nada en nuestras vidas y que hiciéramos al menos un parón para compartir estas sensaciones y estas emociones encontradas que tenemos. Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que en un pueblo de la Sierra de Cuelva se haga una concentración en apoyo al pueblo palestino, pues a mí me enorgullece por la parte que me toca y sigue un poco lo que nos han pedido los palestinos, que no se deje de hablar del tema. Ya antes de esta masacre que están haciendo en el pueblo, o sea, en Palestina, en la parte de Gaza, ya nos pedían los palestinos en 2022 de que no se dejara de hablar del tema, ¿no? Que se siguiera reclamando la solidaridad con el pueblo palestino que tanto ha sufrido y está sufriendo desde hace más de 70 años, ¿no? A día de hoy en Gaza, pues como bien sabéis, hay una masacre, hay un genocidio que todavía no ha terminado. De hecho, acabo de leer que esta noche va a entrar el ejército israelí, que ha intensificado la operación de destrucción y que va a entrar por tierra ya teóricamente para ya acabar con todo, ¿no? Desde que el día 8 de octubre empezara esta masacre, pues han descargado prácticamente la mitad de lo que representaría una bomba nuclear en bombas. Todos los días han caído cientos y cientos de bombas, matando a cientos de personas que son en su mayoría civiles y en su mayoría niños, ¿no? De hecho ya parece ser que van casi 8.000 y al margen de esa masacre y la destrucción masiva que están haciendo, aparte están bloqueando la franja que hace que todo se magnifique, ¿no? La barbarie o sea, es horrorosa, ¿no? Y creo que es necesario que hagamos este tipo de cosas para que todo el mundo denuncie la masacre que está haciendo el, el ejército israelí y el gobierno de Netanyahu, ¿no? Sinceramente, cuando me dijeron de hablar aquí no sabía exactamente qué decir, porque resumir en tan poco tiempo, un poco contextualizar lo que lleva sufriendo el pueblo palestino es muy difícil en poco tiempo. Es un tema muy complicado y muy longevo, de tal forma que mucha gente no entiende cómo ha llegado a esta situación, ¿no? Y fuera de contextualizar y fuera de que también podemos contarlo y podemos hablarlo, lo que hay que reclamar desde todos los puntos de nuestras posibilidades es que pare, o sea, que pare el genocidio, que pare la masacre, que pare la violencia extrema con la que el ejército está maltratando a la población civil, una población civil que no tiene batería antiaérea, de tal forma que para ellos es un juego de ordenador el hecho de matar a civiles, ¿no? Como bien sabéis, Gaza es la zona más densamente poblada del mundo. Desde el 2008 sufre un bloqueo de forma unilateral por parte de Israel y de Egipto. No puede entrar y no puede salir nada. Desde entonces han hecho 5 operaciones, 2008, 2012, 2014 y 2019, si no me equivoco, y en todas ellas
han masacrado a miles y miles de inocentes, ¿no? En muchas de esas masacres han utilizado incluso armas que están prohibidas por la Convención de Ginebra, como el fósforo blanco, ¿no? De hecho, en esta barbarie también la están utilizando. No se trata de posicionarse a favor de unos y de otros, simplemente es denunciar y reclamar que se cumplan los derechos civiles y los derechos humanos, y uno tan fundamental como es el derecho a la infancia. Prácticamente la totalidad de los muertos, de niños que han muerto, solo han vivido en Gaza y no han salido de allí. Es decir, solamente han conocido la barbarie, han conocido únicamente cómo de forma aleatoria, cada semana o cada 2 semanas, bombardean y matan a gente que vive en su vecindad o en pueblos de al lado, ¿no? Un niño que nace con eso, ¿qué esperáis que haga el día de mañana? O sea, ¿qué esperáis que haga cuando tenga posibilidad de tomarse la justicia por su mano? O sea, es imposible pensar que pueda querer hacer otra cosa que no sea tomar la justicia por su mano. Por eso es tan necesario que hagamos una denuncia concisa, clara, de todo este genocidio. Y como bien, bueno, no sé, ya digo, contextualizar todo esto, pues no podemos entender, digamos, todo el conflicto sin aprender o más que aprender, sino entender cómo se formó el Estado de Israel. El Estado de Israel se formó en base a un movimiento racista que es el sionismo, en el cual se forjó a finales del siglo XIX, cuya única premisa era crear un Estado por y para los judíos, ¿no? Es decir, o sea, un hogar nacional judío, tal y como declaró Balfour en el 1917, en el que no tenía cabida ninguna otra religión, no tenía ninguna cabida ninguna otra etnia, ¿no? Y su idea era hacerlo en Palestina. Y así lo llevaron a cabo. La gente piensa que todo empezó a partir del 48, que es cuando se crea el Estado de Israel, pero esto ya lleva años atrás, ya estaba en el imaginario colectivo del sionismo, del movimiento sionista, y de hecho Ben Gurión, que era un dirigente que estaba dentro de la Haganá, que era el grupo paramilitar que luego dio cabida al ejército, ya en sus documentos secretos que luego salieron a la luz en los años 50 ya se hablaba de cómo hacer una limpieza étnica de Palestina. Él decía, Ben Gurión decía, que ese territorio únicamente debería ser judío y no tenía que haber más de un 20% de árabes. Con lo cual ya estaba en el imaginario el hecho de hacer una limpieza étnica en Palestina, y así lo llevaron a cabo después de la Primera Guerra, de tal forma que expulsaron casi 800.000 palestinos que se refugiaron en los países colindantes como Siria, Jordania, Líbano o en el propio Palestina. De hecho, hay campos de refugiados en Belén, Jerusalén, Nablus, de tal forma que el palestino ha ido sufriendo poco a poco una expulsión de sus casas, de su tierra. Y el punto a partir del cual esto se agravó fue en el 67, que es cuando hubo la Guerra de los 6 días iniciada por Israel. Ahí hubo otra expulsión masiva de palestinos y empezó lo que ahora mismo es el apartheid que hay actualmente en Palestina. En Cisjordania se ocupó militarmente por Israel, y a partir de ahí pues ya el palestino de Cisjordania empezó a vivir lo que es claramente un apartheid, ¿no? De hecho, muchas veces se sabe que los dirigentes israelíes, que todos son descendientes de militares y descendientes de la raza askenazí, que pertenecen a la antigua URSS, visitaban, digamos, el gobierno apartheid sudafricano para aprender medidas de cómo hacer el apartheid con los palestinos, ¿no? De hecho, eso a día de hoy es un hecho, tal que así que personalmente cuando he ido a Palestina lo he vivido en mis carnes, ¿no? De tal forma que no podemos entender el conflicto sin saber que hay una potencia ocupante y un país, un pueblo ocupado, hay un opresor y un oprimido. Y hay que posicionarse siempre a favor del oprimido y a favor del ocupado.
porque cambiar la población autóctona por la población de la potencia ocupante es una limpieza étnica en sí mismo, y eso está condenado por la Convención de Ginebra, y eso lo están haciendo constantemente. A partir del 94, en los acuerdos de Oslo, los asentamientos que aquel año de acuerdo eran de unos, en la Cisjordania ocupada, eran de prácticamente unos 100.000 colonos, a día de hoy hay 700.000 colonos. 700.000 colonos que viven en los territorios palestinos y territorios que han anexionado mediante carretera y infraestructura que no pueden utilizar los palestinos. De tal forma, como ya he dicho, es un apartheid. Y eso lo están sufriendo los palestinos desde hace mucho tiempo, de tal forma que es imposible pensar que el día de mañana, después de todo esto y después de toda esta masacre, puede haber una solución de dos estados, como bien están diciendo otros dirigentes, entre ellos Pedro Sánchez. Es imposible pensar que Palestina pueda existir el día de mañana si hay una impunidad absoluta por parte de la comunidad internacional a todo lo que hace Israel: apartheid, violación de derechos de la infancia, de los derechos humanos, vejaciones, o sea, impunidad absoluta para los colonos de Cisjordania para matar a palestinos sin juicio. O sea, eso es, o sea, si no denunciamos y si la comunidad internacional no hace pagar caro a Israel toda la masacre que hace diariamente, no puede haber nunca una paz, porque le sale más barato masacrar que el hecho de reconocer la paz y reconocer al pueblo palestino. De tal forma que hablemos de paz, ¿vale? El palestino habla de paz, siempre habla de paz. De hecho, así lo demuestran los acuerdos de Oslo, pero le sale muy caro al palestino, muy barato al palestino y muy caro al israelí, el hecho de hacer paz. Por eso quiero que tengáis claro que no podemos entender nada si no cambiamos el paradigma y vemos el conflicto como una potencia ocupante y una potencia ocupada, una potencia colonial y un pueblo colonizado, y que esto simplemente se basa en que hay unos derechos humanos y unos derechos de la infancia que están siendo violados sistemáticamente, y que hasta que no lo denunciemos desde todas las instituciones y todas las estructuras, nada va a cambiar. Así que agradezco mucho que estáis aquí con la solidaridad de mi pueblo, y que viva Palestina libre y Palestina vencerá. Buenas noches. Gracias a todas las personas que os habéis concentrado en este acto. Un acto que creo que no es beligerante, sino todo lo contrario. Aquí no pedimos una guerra contra Israel, no pedimos que alguien se rebele contra ellos con las armas, de la misma forma que Israel está utilizando las armas para rebelarse contra un ataque violento. Os voy a leer 3 poemas de un escritor palestino, Mahmoud Darwish, o Mahmoud Darwish, no sé cómo se dice en realidad, pero para mí ha sido siempre Mahmoud Darwish. Este hombre nació y vivió de niño en la Palestina que en el año 47 empezaron a ocupar los israelíes, según un acuerdo de la comunidad internacional promovido sobre todo por Reino Unido y secundado por todas las potencias europeas. El primero que voy a leer se llama Carnet de Identidad. Escribe que soy árabe y el número de mi carnet es el 50.000, que tengo ya 8 hijos y llegará el 9º al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera para mis 8 hijos, arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. No mendigo limosna a tu puerta ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe. Soy nombre sin apodo. Espero con paciencia en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba.
Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo, un labriego sin títulos ni nombre. Mi casa, una choza campesina de cañas y madero. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo y que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarla y me gustan el aceite y el tomillo, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombres en las calles y cuyos hombres, todos, están en las canteras o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba, yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No va a quitármelas tu gobierno también? ¿Cómo se dice? Escribe, pues, escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada, más que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado, pues, cuidado con mi hambre y con mi ira. Este poema se llama El limonero. Teníamos una verja, tras la verja un limonero. Sus granos amarillos brillaban como lámparas, sus froles eran un fragante abanico en nuestro barrio. Tras la verja un limonero nuestro, mas para hacer adorno de sus galas y diadema y aroma de sus ramas, nos lo cortaron. Nos dejaron sin nuestro limonero. Nuestros ojos no volvieron a ver la primavera. El último, de Mahmoud Darwish, se llama Cadáveres Anónimos y creo que es el que más se acerca a la situación que ahora mismo hay. Cadáveres anónimos. Ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, soy yo la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y hay una víctima. Eran niños. Recogían la nieve de los cipreses de Cristo, de los olivos de Cristo, y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y de la antigua poesía heroica. En la barrera jugaban a ser soldados, al juego inocente de la muerte. No les decían dejad los fusiles y abrir las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son anchos para nuestras puertas. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja, bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los ángeles pequeños, escapaban hacia un cielo limpio. Y ahora voy a leer un relato desde la orilla, se llama. Son esas actuaciones en las que nosotros creo que nos encontramos a veces y a las que es difícil huir. A lo lejos, como un movimiento en el agua, algo que asciende a impulsos y baja sin remedio, como una llamada. Intento poner la mano sobre los ojos para hacer pantalla a ver más claro. Sí, parece un brazo, una llamada de auxilio. Y poco más lejos otra. No sé cuál reclama más urgencia. Miro alrededor buscando ayuda y empiezo a desnudarme. No están tan lejos de la orilla. Más manos se levantan y se agitan. Un burbujeo de brazos que piden socorro. Algunos tan próximos que me extrañan haberlos visto antes. Nadie se acerca. Dudo si meterme en la playa, pero es como si el agua viniese a mí. Una marea que sube fuera de turno. Ya me llega a las rodillas. Sigo sin decidirme. Las manos se multiplican. Socorro. A mi lado hay más gente como yo, cada vez más sumergidos sin habernos movido. Nos cubre ya hasta el pecho y no nos decidimos a nadar en ayuda de nadie. El mar es un mar de brazos que se ahogan, una catástrofe ante nosotros. Cuando quiero al fin lanzarme, el agua me tapa la boca y mi brazo se eleva, asciende a impulsos y cae sin remedio. No voy a salvar a nadie, pido también socorro. Y ahora es para mí.
quiero daros las gracias otra vez a todas las personas que os habéis concentrado aquí, darle las gracias, por supuesto, al testimonio enorme que nos ha dejado Ismail. Gracias a los que entendemos que en la guerra no siempre hay dos personas que luchan o dos bandos que luchan en la misma igualdad de condiciones y que las guerras en definitiva no sirven para nada. De nada nos sirve que Israel pida que se vayan de Gaza para poder invadir los territorios. De nada nos sirve eso si lo que quieren es que devuelvan a sus rehenes y tienen todos sus derechos. ¿Por qué no ofrecen la paz a cambio de esos rehenes? ¿Por qué no hay otras alternativas que no sea la de invadir otra vez el territorio? Invadir y volver a invadir. Gracias a todas las que estáis aquí. De verdad creo que este movimiento es importante, que es bonito que lo hagamos, que es bonito que haya tanta gente que se manifieste, que entienda que esto puede ser así, que las víctimas son siempre víctimas y que hay que estar de su lado. Y, bueno, por decirlo de alguna manera también, me gustaría dar las gracias a la Guardia Civil que está por aquí alrededor, sumándose a nuestro acto. Muchas gracias a vosotros.